Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, Quintana Roo. Muy buenas noches, Yucatán. Buenas noches a nuestros amigos en Campeche. Está usted en un programa más de Fuego Cruzado, a través de su canal peninsular de promovisión del Caribe, que es la empresa sobre la que descansa este canal, que por fortuna ya está en la preferencia de todos ustedes. Realmente estamos muy agradecidos porque nos permitan entrar a sus hogares. Gracias nuevamente. Mi nombre es Lilia Arellano y quiero invitarlos a que veamos juntos esto que hemos preparado para usted y que tiene mucho que ver con los atracos que se han cometido fundamentalmente en la ciudad de Cancún, pero que es un ejemplo para muchos otros que se cometen en el resto de la península y que son usos y abusos también del uso del suelo. Acompáñenos, por favor, para ver esto juntos. Atracos a la ciudad. Los cambios de uso de suelo. Cada cambio de uso de suelo que aprueba el Cabildo de Cancún es un verdadero atraco a la gente. Es un asalto en despoblado. Es una insolente asonada. ¿De qué sirven los planes de desarrollo y los planes parciales si luego se violentan con acuerdos de cabildos que traicionan a la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía tolera tantos agravios al municipio? ¿Acaso los habitantes de Cancún y de todo el municipio se sienten ajenos al lugar donde viven? Las autoridades municipales sienten y saben que gozan de impunidad. Después de tantas tropelías contra el interés público, ¿podrán caminar por las calles con la frente en alto? ¿Cuáles son los poderosos intereses que dominan los acuerdos de cambios de uso de suelo? ¿Es el de Cancún un pueblo indefenso ante el abuso de sus autoridades municipales? ¿Cuándo parará la ambición desmedida que ha llevado al municipio de Benito Juárez, uno de los más importantes del país, a la debacle financiera y a la parálisis de obras de infraestructura urbana y de servicios públicos? Los cambios de uso de suelo se han convertido en un suculento negocio de casi todos los trienios. Esta escandalosa circunstancia ha propiciado el caos y la anarquía urbana en que actualmente se encuentra la ciudad. La modificación de densidad del Polígono 11 causará el estrangulamiento de Cancún en caso de aprobarse. ¿Quiénes son los que pretenden cometer este crimen contra la ciudad en aras de sus deleznables intereses particulares? En este polígono se pretenden construir miles de viviendas indignas para cualquier ser humano, atentatorias contra el decoro, una vergüenza, un escándalo. Son 8 las solicitudes de cambios de uso de suelo y de densidad. Son casos muy concretos y diferentes entre sí. Pero a todos los une la opacidad. A todos los une la pretensión de hacer de Cancún una ciudad más hostil para sus habitantes. Sobre esta infamia tratará este Fuego Cruzado. No se quede cruzado de brazos. Lo que está en juego es el destino de usted y de sus hijos. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra. Bien, pues para que discutamos este tema tan interesante que tiene tanto que ver con todos los que habitamos la ciudad de Cancún, con mejorar nuestra calidad de vida o sostener por lo menos esta mala calidad que nos han ofrecido las autoridades municipales durante los últimos trienios, permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está la bióloga Marta Abundes, ella es delegada peninsular sureste del Colegio de Biólogos de México, ACE. Bienvenida, Marta, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Este profesor Max Vegatato, él es coordinador de las redes ciudadanas de Ciudadanet. ¿Cómo le va? Lilia. Muy buenas noches. Mucho gusto. También está con nosotros el arquitecto Juan Manuel Licona, máster en urbanismo. Lilia, ¿Qué tal? buenas noches. Juan Gracias Manuel, por la ¿cómo te va? invitación. Muy buenas noches. La licenciada Marisol Vanegas, ella es directora de Redes Turismo. ¿Es Vanegas o Venegas? Vanegas. Vanegas. Gracias. Licenciado Manuel Canto Presuel, vicepresidente de la Barra de Abogados. ¿Cómo le va? Muy Bien, buenas gracias. noches. Gracias por invitar a la Barra de Abogados a este panel tan importante. Pues nosotros los invitamos frecuentemente, lo que pasa es que a veces ustedes siempre alegan que no pueden, miren, no vino su presidente. Nos dividimos la tarea, él fue a otra reunión. Ah, mire, qué a gusto. Usted disculpe, pero Bueno, vamos a bueno. tratar de llenar el... Entonces no se me el lugar. queje, ¿eh? Y luego diga que quién sabe qué. Bueno, aquí todos son bienvenidos y además, bueno, pues el fuego cruzado nos agarra a todos. ¿eh? Aquí hay pluralidad. Aquí hay de todo. De todo. Y bueno, pues este tema sin duda alguna es apasionante, profesor, ¿no le parece?
Sí lo es, y al mismo tiempo expone el grado de indefensión en que los ciudadanos estamos en Benito Juárez, en México en general, pero en nuestro municipio y en el estado en particular. Esa indefensión es porque verdaderamente no existen los instrumentos para que las barbaridades que se están haciendo en el Cabildo no se hagan, y para que las acciones ilícitas de los servidores públicos no sean penalizadas. Por eso resulta indispensable que en nuestra legislación estatal, y esa es una lucha que hemos nosotros sostenido desde hace varios años, exista la figura jurídica de la revocación del mandato, porque los servidores públicos apenas llegan al poder, le dan la espalda al ciudadano. Entonces la única manera de que el ciudadano conserve el poder de su voto es precisamente teniendo la facultad de despedir al mal servidor público, al funcionario corrupto, al funcionario inepto. Desgraciadamente no tenemos eso. Tenemos una ley de participación ciudadana que nos la presumieron como el gran adelanto, pero no es vinculatorio, es decir, lo que se obtenga de las encuestas o de los plebiscitos que se generen al amparo de esa ley no obliga al gobierno, no obliga al gobernante. Pero yo no estoy, bueno, en algunos puntos estoy de acuerdo con usted, pero no del todo, por una razón. Usted nos dice que no hay los instrumentos para que los funcionarios públicos no cometan este tipo de abusos. Yo creo que existen y que ellos violentan la ley casi de manera permanente. Por supuesto. Después, estoy de acuerdo, el plebiscito nos puede permitir tener el poder del voto, pero antes de llegar a él, también habría que investigar los enriquecimientos ilícitos. Y antes habría que fijar una serie de responsabilidades que la ley contempla. Totalmente. Y entonces pues ya podemos seguir dando el siguiente paso, ¿no? Porque qué a gusto que le digas, bueno, pues ya no te queremos, vete para tu casa. Y ya se fue con la talega bien llenota. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que hay pasos, ¿no, profesor? Así es. ¿O cómo estamos jurídicamente? Sí tenemos básicamente en el estado de Quintana Roo leyes, y el andamiaje legislativo cojea de ese tipo de rendición de cuentas y de falta de transparencia, total opacidad, ¿verdad? Sin embargo, el que hace la ley hace la trampa. Ellos son los que hacen la ley. Hoy son diputados federales, mañana son locales, luego son regidores, luego van a ser diputados, luego son gobernadores o luego son presidentes municipales, y se cuidan muy bien de elaborar leyes que las toque de ladito. Esa es una problemática que vemos en todo el país y en Quintana Roo también, ¿verdad? No es exento de esa conducta deleznable. Pero la ciudadanía, poco a poco, sobre todo en Quintana Roo, un estado tan joven, ha ido empujando a exigir y a presionar. En los últimos años hemos visto que la ciudadanía para los gobernantes simplemente no existe, desaparece, ni nos ven ni nos oyen. Y es a lo que se refiere el profesor Vega Tato, ¿verdad? Sin embargo, en esta consulta pública de desarrollo urbano que organizó el ayuntamiento, sí hubo una participación enormemente, casi unánime, o al menos lo que nosotros pudimos apreciar, en contra de ese atraco que nos quieren hacer a los benitojuarenses, porque también el problema se presenta en Puerto Morelos, ¿no? Arquitecto, ¿nos puedes hablar de ese atraco? Mira, Lilia, yo quisiera tocar el tema desde el siguiente punto de vista. Los cambios de uso de suelo, para bien o para mal, están dentro de algún instrumento de gobierno. En el caso de Benito Juárez están dentro del reglamento de construcción de Benito Juárez. Y en el resto del país existen o en la ley estatal o en la ley... Pero hay planes que se supone que regulan y que debieran de... ¿verdad? Perdón. Entonces, el plan te establece los usos del suelo y de repente a alguien se le ocurre pedir un cambio de uso del suelo. Como sabe que tiene el instrumento o el andamiaje vía legal, bueno, lo ejerce. Pero yo pondría en la mesa que la primer pregunta para un cambio de uso del suelo, que no existe ningún instrumento de planeación, es ¿le sirve a la ciudad? Claro. Y van a decir, ¿de qué me estás hablando? Sí, ese es sí, pero si ese cambio de uso de suelo no le sirve a la ciudad, evidentemente que las diferentes instancias de gobierno que emiten una opinión, la primera pregunta debe ser, ¿le sirve a la ciudad?
En este momento, todos nosotros nos podemos dar cuenta que en nuestro Cancún tenemos una sobreoferta de predios, de viviendas y de locales comerciales que son los ni se rentan ni se venden. Y eso hace de una ciudad fantasma. Y no solo veamos la Tulum, que es verdaderamente patético, la López Portillo, la Supermanzana 15 ahora está con una fiebre de venta o renta de las viviendas. ¿Qué está sucediendo? Hay una sobreoferta. ¿Necesita la ciudad cambios de uso de suelo en este momento? Seguramente no lo necesita si hacemos un análisis correcto, no el análisis que dicen de impacto urbano. Un análisis de impacto urbano normalmente te va a calificar que sí se necesita el cambio de uso del suelo, normalmente. ¿Por qué? Porque lo hace, es un traje a la medida. La pregunta, y tomando un poco la última invitación que me hiciste favor de hacer, necesitamos urgentemente un programa de ciudadanía, un programa de cultura urbana. Que el ciudadano entienda a la ciudad como la extensión de su vivienda. Mientras no tengamos eso, dentro de la vivienda todo está ordenadito, limpio, no tiramos nada. Salimos a la calle y el ciudadano común y corriente tira colillas, tira latas, tira basura, en fin. Mientras no tengamos eso, Lilia, verdaderamente estamos expuestos, como ya lo señala Max, a una situación en donde el servidor público, atendiendo o a su real entender o a algunas otras situaciones indecorosas que podemos imaginar. Propuestas indecorosas. Entonces, vaya, los cambios del suelo en ocasiones son muy buenos para un lugar de la ciudad, pero lo que nos está pasando en Cancún es que el cambio del suelo es única y exclusivamente para beneficio de quien lo solicita. En una ocasión, en mi pueblo, en Naucalpan, yo le dije a una persona, discúlpeme, pero yo era autoridad en aquel entonces, dije, no le puedo otorgar el cambio del suelo. Oiga, ¿por qué no? Porque Naucalpan no lo necesita. Se me quedó viendo con una cara de que, oiga, pues si Naucalpan a mí, ¿por qué esto está en Naucalpan y la ciudad no necesita ese cambio de suelo? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Bueno, creo que independientemente de que se tendría que dar respuesta a esa interrogante, hay otros factores. En una colonia, por ejemplo, en donde pues son casas habitación de 2, 3 niveles máximo, ¿no? Creo que 2 es, pero bueno, en fin, puede haber entre pisos y ya lo haces de 3 o de 4. Y de repente a alguien se le antoja comprar un predio y hacer un edificio y meterle 6 pisos. Y si tú le preguntas, ¿la ciudad lo necesita? Obviamente que sí, te van a decir. Hay una demanda de departamentos. Pero no es y esta cierto, zona, bueno, porque ahorita en nuestro Cancún... Pero lo hubo y ya perjudicaron a mucha gente. Y después si tú vas a construir esas torres fenomenales que tenemos ahí en la avenida Bonampak, y puedes decir, bueno, estamos saturados, hay demasiada vivienda. Ah, sí, pero no para esta clase. Para la clase que compra departamentos de 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Pues sí hay sobreoferta de las casitas estas que construyen Villa Maya y lo que sea, pero para estas no. Y entonces ya encuentras un justificante y una respuesta y se sigue perjudicando a la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque carecemos de las vías de comunicación suficientes, porque los costos del agua, porque no hay escaleras que puedan apagar el incendio del piso 15. La ciudad tiene que ver todo lo que acabas de citar, un análisis de equipamiento, de infraestructura, de vialidad. Lo necesita la ciudad puede responder a ese cambio de uso del suelo. La verdad es que nuestro Boulevard Cuculcán está en ciertas horas del día colapsado. Saturadísimo. Está colapsado. Entonces, y ponle más torres, ponle... Y además, antaño que era puro cuarto de hotel, el Boulevard Cuculcán te funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque normalmente los turistas llegan en un transporte público, ya sea taxi, la van o un camión. Pero si ahora le pones habitantes de fijo en el Boulevard Cuculcán, el Boulevard Cuculcán se va a saturar. Bueno, y hay una cuestión aquí que me llama mucho la atención.